Autónoma de Zacatecas con 20 años de antigüedad. Certificado de calidad como enfermera docente 2019-2024 por el Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería y certificación y recertificación de enfermera con excelencia como docente en el 2019-24 por el Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería AC. Certificado, además de técnico, certificado de central de equipos de estilización por el Certification for Storage, Processing y Distribution de los Estados Unidos de América del 2019 al 2024. Tiene por aquí también el diplomado en heridas y estomas quemaduras por la Universidad Global de Aguascalientes en el 2023. Como se darán cuenta, es una compañera que está muy capacitada, que tiene gran experiencia en el área laboral, en el área de educación y que tenemos el gusto de tenerla como nuestra ponente el día de hoy. El tema que nos va a presentar la maestra Leti Domínguez sería mitos y realidades de una sala con alta biocarga. Adelante, maestra Leti. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Ok. Muchas gracias por la invitación y, pues bueno, muchas felicidades por su registro ya como colegio de enfermeras quirúrgicas del estado de San Luis Potosí. Gracias. He tenido la oportunidad de estar allá con ustedes en otros eventos académicos y pues bueno, eh, gracias por la confianza y por la invitación para compartir este tema que, pues bueno, siempre ha sido de mucha controversia, se ha seguido dando y precisamente como decía la, la pasada presidenta de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, la maestra Lupita Agrícola, que pues este tema debería de estarse dando continuamente hasta tratar de concientizar precisamente a la población, al público en general, ¿verdad? De enfermería de las diferentes instituciones del sector salud, tanto públicas como privadas. ¿Por qué? Porque pues obviamente, ¿verdad? Aunque sabemos que es un procedimiento, ¿verdad? Es un tema de mucha controversia, pues obviamente eh, tenemos que seguir con la divulgación para pues concientizar a la gente que ya está, eh, hacer esos cambios pertinentes que hace falta y pues también, ¿verdad? Informar a las generaciones futuras que están en formación. Entonces, creo que sí tenemos mucho trabajo como enfermeras quirúrgicas y pues bueno, un tema de gran relevancia que sin embargo tiene muchísimos años que se debe de llevar como está estipulado por normatividad y sin embargo, pues no hacemos caso, ¿no? Seguimos trabajando como dice la compañera o como dicen las jefas o como es nuestro saber y entender. Entonces, yo creo que como profesionales, pues sí tenemos la obligación de trabajar bajo la enfermería basada en evidencia, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias y pues vamos a comenzar. Entonces, eh, a ver, ¿me pueden auxiliar, decirme cómo, por favor? En compartir. Mm. Sí, Leti, en la parte de, no sé si en tu computadora está en la parte de abajo o en la parte de arriba, es una flechita verde que dice compartir. Ya tienes abierta tu presentación, ¿verdad? ¿Ya se abrió? No, no, no. O sea, tú dale a la flechita compartir. A ver, permíteme, déjame cerrar esta. No, no cierres tu presentación, déjala abierta. Oh,
tienes la barra, es que no sé si en tu compu está en la barra de arriba o en la barra de abajo, hay una flechita verde que dice la palabra compartir. Mueve tu cursor, Leti, mueve tu cursor para que veas la flecha, porque si quitas el cursor de la pantalla, no vas a ver lo que te estoy diciendo. Mueve el cursor y ponlo en el medio de la pantalla para que te aparezca la barra. Ya está compartir. Ok, Ya le puse compartir. ok. Ahora ahí en compartir, selecciona tu presentación. Ahora sí ya. No, aún no, Leti. Yo la tengo ya abierta aquí. Sí, o sea, no tienes audios, ¿verdad? Mira, ahí va ya. Creo que ahí va ya, Leti. Ok. Estamos viendo tu escritorio, entonces lo que tienes que seleccionar es tu presentación. Listo, ya está. Ya nada más dale pantalla amplia y listo. ¿Ya está? Sí, ya se ve, Leti, nada más Ok. amplia la Déjame pantalla. la selecciono. Ahora sí. Listo, Leti, adelante. Listo. Ok. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema. Como les había comentado, un tema de mucha controversia y como ven aquí en las imágenes, ¿verdad? Son diferentes procedimientos, diferentes situaciones en las que nos enfrentamos cuando estamos cuando estamos en nuestra práctica como trabajadoras o como trabajadores en el hospital. Nos enfrentamos con este tipo de procedimientos quirúrgicos y sin embargo, ¿verdad? Trabajamos bajo costumbres, sin prácticamente enfermería basada en evidencia. Un tema que pues ojalá, ¿verdad? Cambiemos esos mitos que hay. ¿Por qué? Porque obviamente cada quien lo trabajamos a nuestro saber y entender y, y a veces por recomendaciones mal fundamentadas. Entonces, sin embargo, son procedimientos que nos encontramos día a día en nuestras áreas hospitalarias. Bueno, hablando un poquito de esto, tenemos la costumbre de decirle a este tipo de procedimientos, ¿verdad? Procedimientos eh, quirúrgicos o procedimientos contaminados o sala contaminada o procedimientos quirúrgicos sucios o sala séptica, en fin, ¿verdad? Y sin embargo, pues bueno, como lo menciona la introducción, es un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Con alta biocarga, ¿verdad? Que esto se refiere a una intervención en la que se produce una infección o una contaminación de lo que viene siendo el sitio quirúrgico debido a la presencia de gran cantidad de microorganismos presentes en ese momento, que estos pueden ser llevados por una variedad de factores. ¿Cuáles factores pueden ser? Pues uno de ellos pues es precisamente, ¿verdad? La falta de esterilización adecuada del material y equipo. ¿Por qué la falta de esterilización? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos con qué validar esos procesos de esterilización que necesitamos para ofrecer seguridad a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque otro de los problemas de los factores, perdón, es porque la técnica séptica muchas veces es violada en el transcurso de la cirugía y obviamente esto tiene que llevar, ¿verdad?, a que el procedimiento quirúrgico lleve a una contaminación. También otro de los factores puede ser la presencia de infección en el paciente antes de la cirugía. ¿Qué quiere decir? Cuando nos llegan pacientes, como les mencioné hace un momento, pacientes con alta biocarga, por ejemplo, un síndrome de Fournier, una fascitis necrotizante, etcétera.
y otra puede ser también por contaminación del sitio quirúrgico durante la intervención. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a cuando tenemos, ¿verdad?, un procedimiento quirúrgico donde se corta un órgano que está potencialmente infectado. Todo esto, todos este tipo de factores puede tener consecuencias graves si no se lleva a cabo de manera adecuada, si no se lleva a cabo los procedimientos y los procesos adecuados, que nos puede llevar prácticamente a una infección del sitio quirúrgico, a abscesos o a colecciones de pus, a una sepsis, a una infección generalizada. Esto también nos puede dar rechazo a injertos o a prótesis por la presencia de infección, y también pues esto puede llevar a la necesidad de volver a reintervenir al paciente quirúrgicamente, cuando sabemos que pues cada reintervención en el paciente, pues obviamente esto también representa un riesgo para el paciente. Y sin embargo, ¿verdad? Pues tenemos este concepto de que lo seguimos manejando, ¿verdad? Como sala contaminada. Y sin embargo, ¿verdad? Existe un sinnúmero de gran literatura vigente y desde literatura ya pasada de moda. Y sin embargo, no existe en ninguno de estos libros el concepto de sala contaminada. No existe en ninguno de estos libros. ¿Por qué? Porque es un concepto que enfermería tal vez adaptó, un concepto que a lo mejor, quién sabe de dónde se sacó, ¿verdad? O por costumbres, ¿verdad? Lo hemos llevado a cabo de esta manera porque nos dijeron, pero realmente sala contaminada, pues la sala contaminada no, porque podemos decirnos, ¿verdad? Como lo dice la normatividad vigente, ¿verdad? No existe la sala contaminada. Lo que existe es el paciente. ¿Por qué? Porque todo paciente que ingresa a una sala o todo paciente que está hospitalizado, que está en urgencias, que se encuentra en un servicio específico, que está en quirófano, que está en la URPA, se considera potencialmente contaminado. ¿Con qué? Con microorganismos propios del paciente, ¿verdad? Y que sin embargo estos pueden, ¿verdad?, diseminarse diseminarse de una u otra manera por diferentes vías al profesional de la salud. Entonces, la sala contaminada no existe en ningún libro, excepto, ¿verdad?, este libro que vemos aquí, que salió prácticamente en el 2006, ¿verdad?, que lleva por título Prevención de infección de áreas quirúrgicas, ¿verdad? Que es un libro que nos habla ahí de lo que son los procedimientos quirúrgicos contaminados o sucios, ¿verdad? ¿A qué se refiere? No es la sala contaminada, es el procedimiento contaminado o sucio. Y es un libro que está a la venta y es donde nos habla prácticamente de lo que se refiere a este tipo de procedimientos. Entonces, ¿por qué seguir? ¿Verdad? Si existe información y no nada más este libro, sino que existen muchísimas organismos reguladores a nivel internacional, como es la ORN, ¿verdad? Como son los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, como lo es la Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, donde nos dan y emiten recomendaciones y son recomendaciones que tienen años, ¿verdad? Que están vigentes. Entonces, ¿por qué seguir con esas prácticas en quirófano antiguas? ¿Por qué seguir utilizando el concepto de sala séptica o sala contaminada? Pues lo seguimos haciendo por falta, ¿verdad?, de ese conocimiento, de esa búsqueda de la información vigente y reciente para poderlo llevar a cabo, obviamente con procedimientos o con información basada en evidencia. ¿Por qué? Porque obviamente estas recomendaciones nos hablan de que no existe fundamento que sustente esta mala práctica, ¿verdad? Por muchos años que por muchos años se realizaba y en la actualidad se sigue realizando, ¿verdad? En muchos hospitales del sector público, ¿verdad? Y del sector privado. Se sigue utilizando y sin embargo no hay ningún fundamento, ¿verdad? También no todo es como parece. Tenemos que hablar de posibilidades, ¿verdad? Y tenemos que estar abiertas, ¿verdad?, a los cambios, ¿verdad? Cambiar esos viejos hábitos, cambiar las costumbres que existen dentro de nuestros hospitales. ¿Y cómo lo podemos hacer? Esto lo podemos hacer prácticamente, ¿verdad? Implementando esos cambios, pero teniendo la evidencia, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer
también, ¿verdad?, utilizar estas recomendaciones que nos dan estos organismos internacionales sobre el manejo de estos procedimientos. ¿Y cuáles son, pues prácticamente estos procedimientos? En un momento los vamos a ver. ¿Por qué hablar de sala contaminada? Sin embargo, ¿verdad? Existe esta palabra contaminada, ¿verdad? En muchos lugares de la terminología quirúrgica y en el ambiente perioperatorio, en el ambiente hospitalario, existe la palabra contaminado. En el quirófano, ¿a qué se refiere la palabra contaminado? En el quirófano se refiere precisamente a esos artículos que ya no están estériles. También en la clasificación, ¿verdad?, de las heridas, la palabra contaminado también entra dentro de esta clasificación de las heridas, de acuerdo al proceso infeccioso que nos habla de lo que son las heridas limpias contaminadas y las heridas contaminadas. La AORN también habla de este concepto que se refiere a la presencia de microorganismos, ¿verdad? Que son potencialmente infecciosos y que estos se encuentran presentes en objetos animados o inanimados. Donde quiera vamos a encontrar este tipo de microorganismos. ¿Por qué? Porque hay un escrito por ahí que escribió Joseph Lister, considerado como el padre de la asepsia y la antisepsia, que él dice que todos los profesionales de la salud, todos, enfermeras, enfermeros, médicos, todos quienes nos desempeñamos en un hospital, siempre debemos de ver los microorganismos con el ojo de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que veamos y lo que tocamos, sepamos que está contaminado. ¿Por qué? Porque ahí hay gran cantidad de microorganismos. Entonces, también la ORCHA, que es una agencia reguladora sobre buenas prácticas en el trabajo, también define contaminado como la presencia de sangre u otros materiales potencialmente infecciosos en cualquier instrumento o superficie. ¿Sí? Entonces, es, por ejemplo, cuando el paciente es intervenido quirúrgicamente, sea con alta biocarga o no, ese instrumental se considera contaminado. ¿Sí? Entonces, no tiene que ser un procedimiento que tenga alta biocarga, ¿verdad? A un procedimiento que no tenga alta biocarga para hacer la diferencia. No, sí está contaminado o no. Se considera contaminado, ¿por qué? Porque ya tiene la presencia de esta materia orgánica como es la sangre, un ejemplo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este concepto y estar familiarizados con este término de contaminado y sucio, y que lo debemos de utilizar de una forma apropiada en todo lo que es el entorno quirúrgico, precisamente para la seguridad del paciente. Entonces, para esto, pues bueno, ¿cómo hemos trabajado este tipo de procedimientos? Pues lo hemos trabajado, perdón, bajo paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Es un conjunto de reglas que rigen una determinada disciplina. Estas reglas se asumen normalmente como verdades incuestionables. ¿Qué quiere decir? Que de tanto que las hacemos, que de tanto que nos las dicen, que de tanto que nos están a dice y dice, las tomamos como verdades, las tomamos tan evidentes y se tornan tan transparentes que nos sumergimos en ellas y que si no hacemos eso, está mal. Y eso pues obviamente no es posible. Entonces son tan evidentes, ¿verdad? Que como el ejemplo que dice aquí, es tan evidente como el aire para las personas o como el agua para el pez. Y esto nos lo dice Barrentes en el 2012 en lo que se refiere a lo que son precisamente los paradigmas. Entonces, para esto, pues obviamente yo a veces quisiera quitar este ejemplo muy claro, ¿verdad?, de esta presentación, pero creo que no es válido quitarlo para darnos una idea y comprender de cómo muchas veces hacemos las cosas sin fundamento. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad?, que nos habla de cómo tenemos que romper un paradigma. Y cuando busqué información de esta presentación, me lo encontré en internet, dije, es importante para darnos cuenta cómo nos sumergimos en él sin saber por qué hacemos las cosas. Las hacemos por imitación. Entonces es importante ver, ¿verdad?, qué dice este ejercicio que hicieron un grupo de investigadores, de científicos, donde colocaron 5 monos en una jaula, ¿verdad? Y en cuyo centro colocaron una escalera y sobre esa escalera colocaron un montón de bananas, ¿verdad? Como está en el dibujo. Posteriormente, cuando un mono quería subir a la escalera para agarrar las bananas,
los científicos le lanzaban un chorro de agua fría sobre a los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono quería subir a la escalera, los otros lo golpeaban. Después pasó un tiempo, después de algún tiempo, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de que todos tenían la tentación de las bananas. Entonces los científicos, ¿verdad? Sustituyeron uno de esos monos, y la primera cosa que hizo ese mono que fue sustituido fue subir la escalera, cuando fue rápidamente bajado por los que quedaron abajo y le acomodaron tremenda paliza. Después de algunas palizas al nuevo integrante del grupo, ya no subió más la escalera, aunque nunca ese mono supo por qué tales golpizas. Después, el segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo en la paliza al novato. Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho. Lo volvieron a golpear. El cuarto y finalmente el quinto de los veteranos fue sustituido. Los científicos quedaron entonces con un grupo de 5 monos que, aunque nunca recibieron un baño con agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentaba llegar a las bananas. Si fuese posible preguntar a alguno de ellos por qué les pegaban a quienes intentaban subir la escalera, con certeza la respuesta sería: no sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. ¿Te suena conocido? Entonces, creo que esto, ¿verdad? Prácticamente es lo que hacemos. Las cosas siempre se han hecho así. Entonces, es lo que escuchamos en los hospitales. Si llega alguien que sabe un poquito más o que está un poquito más actualizado y dice: oye, ¿por qué hacen las cosas así? No sé, pero aquí siempre se van a hacer. ¿Sí? Entonces, trabajamos bajo este tipo de paradigmas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que obviamente tenemos que hacer cambios, pero tenemos miedo al cambio. ¿Por qué? Porque ¿por qué tenemos ese miedo al cambio? ¿Cómo es que seguimos llevando a cabo esas tradiciones, esas costumbres, todas esas creencias, sin saber por qué o investigar, ¿verdad? ¿Por qué se siguen haciendo? Entonces, como dice aquí, ¿será sano pensar y dudar? ¿Será malo hacer lo que los demás hacen por costumbre? Pues no será malo, pero obviamente esto representaría un riesgo para nuestros pacientes, ¿verdad? En cualquier ambiente quirúrgico o en cualquier área de urgencias, en cualquier área de terapia intensiva, en cualquier lado. ¿Por qué? Porque las cosas se deben de hacer bajo la enfermería basada en evidencia. Y obviamente, ¿verdad? Eh, Muchas veces no queremos hacer cambios porque tenemos temores, porque tenemos miedo. Entonces, el miedo al cambio es una emoción natural que nos enfrentamos en algún momento de nuestra vida profesional. Y esto es muy común. Es muy común, por ejemplo, en los hospitales, cuando hay cambio de roles, ¿verdad? Por año, que cambian al personal que está en la selle, lo cambian al quirófano y el de quirófano lo cambian a la selle, pues muchas veces hay mm, enojo por parte del personal. Hay miedo, ¿por qué? Porque no conocen las rutinas, no conocen los procedimientos, no conocen los procesos. Entonces, es una emoción natural que sin embargo tenemos que hacer cambios. ¿Por qué? Porque si no hacemos cambios, pues obviamente no vamos a evolucionar como profesionistas. Entonces también el miedo al cambio es una reacción natural que necesitamos todos los seres humanos, ¿verdad? Para que seamos capaces de abordar circunstancias que estas pueden ser complicadas de manera segura y apropiada. También el miedo al cambio nos hace frente a situaciones novedosas donde implica un esfuerzo, pero que nos ayuda a adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y a ganar una mayor experiencia profesional en el futuro. Entonces, ese es muchas veces por lo cual, ¿verdad? Tenemos miedo al cambio, pero ese cambio también es bueno para nosotros, que al principio nos ocasiona todas estas emociones naturales, pero lo necesitamos y lo necesitan nuestros pacientes, ¿verdad? Para poder, y nosotros lo necesitamos
¿Por qué? Porque obviamente tenemos que basarnos en lo que es la enfermería basada en evidencia, ¿verdad? Que esta no se apoya, ¿verdad?, en prácticas pasadas para definir las actuales. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a estar haciendo siempre lo pasado, ¿sí? Hay muchas compañeras enfermeras que tienen años en los servicios, donde no las cambian, y para las jefas son súper enfermeras, son enfermeras que han trabajado bajo su conocimiento que ellas adquirieron y que tal vez nunca han asistido a un curso de capacitación continua, y que muchas veces lo más delicado es que se sienten dueñas de los servicios y que lo que ellas dicen, eso debe de ser. Y eso prácticamente no está bien. ¿Por qué? Porque obviamente esas prácticas pasadas no son ya prácticas que deben utilizarse en la actualidad. Todo esto se basa en la ciencia y en la evidencia, y no en la opinión o en la tradición, lo que les acabo de mencionar. Entonces se tienen que eliminar todas esas ideas y procedimientos sagrados que se suponían eran adecuados en el pasado, ¿sí? Estos ya no son válidos, ya que las investigaciones científicas y los descubrimientos han reemplazado las prácticas antiguas. ¿Por qué? Porque la medicina ha evolucionado, los procedimientos, las técnicas, los medicamentos, los procesos, todo ha evolucionado. Entonces también nuestro quehacer como enfermeras tiene que cambiar. No tenemos que quedarnos con esas prácticas. La enfermería basada en evidencia es algo que tenemos que tenerlo siempre presente, porque bajo la enfermería, bajo este concepto de enfermería basada en evidencia, es dar una atención de calidad a nuestros pacientes. Entonces, la práctica basada en evidencia, ¿a qué se refiere? Se basa en la utilización de la evidencia científica, que esta está disponible para la toma de decisiones y el cuidado del paciente. Entonces, y la enfermería basada en evidencia, hay que incorporar las evidencias desde la investigación, ¿verdad? La práctica clínica experta y las preferencias del paciente en la toma de decisiones sobre la salud. Entonces, ¿por qué tenemos que hacernos un cuestionamiento central? ¿Cómo cuidamos los ambientes quirúrgicos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Bajo qué normatividad? ¿Bajo qué políticas trabajamos en estos ambientes altamente complejos, como lo son las salas o los quirófanos? Entonces, generalmente o culturalmente los cuidamos de dos maneras: con el uso de mitos o falacias, o con el uso de realidades, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos mitos, verdad? Y esas falacias, pero también tenemos que saber lo que es un mito, ¿sí? Un mito, pues sabemos que es algo, ¿verdad? Es un relato, ¿verdad? Tradicional, que narra hechos maravillosos, donde muchas veces los protagonistas son héroes, príncipes, castillos, dioses, monstruos extraordinarios, etcétera, ¿sí? Y forman parte de un sistema religioso, de una cultura que lo considera historias verdaderas. Y muchas veces eso pasa en nuestros quirófanos. Y la realidad, pues es la calidad del real, cosa o hecho real, lo efectivo o que tiene un valor práctico como lo es la enfermería basada en evidencia. Esa es con la realidad que nosotros debemos de trabajar en estos, o debemos aplicar en nuestros ambientes eh, complicados, en nuestros ambientes complejos, como lo son las salas de operaciones. Es importante conocer, ¿verdad?, que existe esta clasificación, ¿verdad?, la clasificación de las heridas según Altermeir, que nos habla de la clasificación de las heridas quirúrgicas, donde hace un momento yo les mencionaba la palabra contaminado, ¿verdad?, que es un concepto que siempre se va a utilizar, ¿verdad?, en los ambientes quirúrgicos y en todo el hospital. Entonces tenemos que saber y conocer, ¿verdad?, porque esta es una clasificación de las heridas de acuerdo al proceso infeccioso. Por ejemplo, la herida limpia, pues son cirugías que se realizan en condiciones estériles, en un ambiente donde se respetan las técnicas asépticas, donde no hay
el riesgo de que se presente una infección y donde tampoco no existe derrame de un líquido o de una sustancia potencialmente contaminada y donde no se incide un órgano que se considera potencialmente infectado. Entonces aquí, pues el riesgo de infectarse la herida, pues obviamente es muy bajo. Muchas veces cuando se hacen cirugías limpias, ejemplo, una plastía inguinal, donde solo se trabajan planos anatómicos superficiales, pues muchas veces hasta ni le ponen antibiótico al paciente, si se maneja la técnica séptica como debe de ser. Y tenemos posteriormente la herida limpia contaminada, donde aquí pues son heridas normalmente limpias, pero que se contaminan cuando se incide un órgano que se considera potencialmente infectocontagioso y hay salida de su contenido. Y son heridas donde ya tienen un riesgo, ¿verdad?, de infectarse precisamente, de contaminarse, perdón, precisamente por la salida de ese contenido. Y posteriormente vienen las heridas contaminadas, donde aquí pues ya se requiere de una profilaxis. Aquí generalmente son heridas traumáticas. Un ejemplo, por ejemplo, pudiera ser una fractura expuesta, donde es una herida contaminada, donde se tiene que intervenir rápidamente para quitar esa contaminación, la tierra, el detritus, lo que haya ahí en ese hueso roto, en esos tejidos blandos, que se rompieron con el hueso y que estuvieron en contacto con la superficie sucia. Entonces, por eso se considera ya una herida que está contaminada, porque ya hay factores que la contaminan. Aquí ya se requiere la administración de una profilaxis antimicrobiana y pues obviamente se tiene que tratar rápidamente porque esta ya tiene un riesgo de que esa herida, ¿verdad?, se infecte. Y posteriormente vienen las heridas sucias e infectadas. Ya son heridas que están muy contaminadas, incluso que cuando llegan los pacientes ya con esas heridas, hablamos de un pie diabético, hablamos de una gangrena de Fournier, ¿verdad? Hablemos de una fascitis necrotizante, etcétera, donde prácticamente estos pacientes, aparte de ser un paciente potencialmente contaminado, pues trae esa gran cantidad de suciedad, esa gran cantidad de biocarga ya presente, ¿verdad? Durante la intervención quirúrgica, que prácticamente estos pacientes entran para hacerles algún desbridamiento quirúrgico, algún aseo quirúrgico, ¿verdad? Y hacer una limpieza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este tipo de procedimientos? Pues antes que nada, primero tenemos que conocer esta clasificación de AlterMate para poder abordar y saber cómo voy a tratar y voy a manejar mi paciente y cómo voy a manejar el entorno quirúrgico, ¿sí? Y por ejemplo, ¿verdad? Aquí están los diferentes procedimientos contaminados con alta biocarga que requieren un tiempo o un momento séptico. ¿Qué es un tiempo o un momento séptico? Ese tiempo o momento séptico es cuando se incide un órgano que está potencialmente contaminado, ¿verdad? O cuando ya se está abordando, ¿verdad? Ese paciente que ya llega con esa gran cantidad de biocarga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente tenerlo lo más confinado y contenido todo ese espacio para evitar que haya derrames y escurrimientos. ¿Y cuáles son esos procedimientos que son conocidos como alta biocarga? Son todos los abscesos, abscesos abdominales, abscesos en cualquier parte del cuerpo que al incidirlos, pues obviamente pueden estar esos abscesos ahí contenidos, donde las características de la piel, pues obviamente es una piel que está a tensión, está enrojecida, está caliente y al momento de incidir sale gran cantidad de pus. Entonces, esos son abscesos, ¿verdad? Que hay que romperlos o que muchas veces ya llegan con el absceso roto. Las heridas infectadas, como son los pie diabéticos, las gangrenas, ¿verdad? Las perforaciones intestinales que muchas veces pacientes que son intervenidos quirúrgicamente o que llegan heridos por arma blanca o por herida por arma de fuego, etcétera. Pacientes
con osteomelitis, pacientes ya sépticos, donde la infección prácticamente es generalizada y aquí pues prácticamente se hace una limpieza, un desbridamiento de una forma paliativa. Sí, lo que son las enfermedades virales también, el síndrome de Fournier, la meningitis, entre otros, que son los procedimientos que se consideran potencialmente contaminados por alta cantidad de biocarga. Entonces, cuando tenemos este tipo de procedimientos quirúrgicos en nuestros ambientes, siempre, ¿verdad? Es una manera o una, le puedo llamar yo, la cultura, ¿verdad? A la que se siguen haciendo esas prácticas mitológicas o precauciones extraordinarias que muchas veces creemos que es lo correcto, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas prácticas extraordinarias o mitológicas? Generalmente, cerramos la sala, ¿verdad? Y que ésta se fumigue después de este tipo de procedimientos, ¿verdad? Porque se llaman operaciones sépticas. Se cerraba la sala, ¿verdad? Y se aplicaba un fumigante o un desinfectante de alto nivel en las superficies. Cuando sabemos que los desinfectantes de alto nivel no son para utilizarse en las superficies y sin embargo, esto muchas veces se sigue utilizando. Se coloca también una sábana hospitalaria en la puerta del quirófano, una sábana así como que para indicarnos no pasar o para indicarnos que ahí está un paciente potencialmente contaminado, ¿verdad? También otra de las prácticas donde se cambia de ropa, incluyendo las botas, ¿verdad? De todo el personal que participó en ese procedimiento, ¿verdad? Y después de esto, pues había que ir a bañarse y era obligatorio, ¿verdad? Se ponían afuera de la puerta de los quirófanos tapetes impregnados, pues no con un desinfectante, sino con un antiséptico, como lo era el isodine, cuando el isodine pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Con las superficies inertes, con las superficies inanimadas. También se retira todo el mobiliario, ¿verdad? No utilizado durante el procedimiento quirúrgico. Sí, tener de las prácticas, tener una enfermera circulante extra fuera de la sala de operaciones para lo que se pueda ocupar, ¿verdad? También otro era descontaminar los instrumentos de forma diferente. ¿Cómo era de forma diferente? Ahí, después de que se acaba el procedimiento, ahí medio, lo limpian, ¿verdad? En el punto de uso sacan el paciente corriendo y el instrumental lo sumergían, ¿verdad? En cloro, ¿verdad? En cloro. Pues, permítanme tantito. Una disculpa. Entonces, otro práctica que suele utilizarse, que este tipo de procedimientos quirúrgicos generalmente se dejaban al final del día. ¿Para qué? O al final del turno, perdón, donde no interviniera, donde no hubiera riesgo de que se pudieran contaminar los otros procedimientos quirúrgicos. También se pretende en muchos hospitales tener una sala exclusiva para este tipo de procedimientos. ¿Para qué? Pues obviamente para no meter ahí procedimientos quirúrgicos limpios, valga la redundancia. También otra de las prácticas que se hacía era, o que se sigue haciendo, ¿verdad? Se cubrían los aparatos electromédicos utilizados durante ese procedimiento con una sábana, ¿sí? Y obviamente también se tenían dos bolsas, una para la ropa y otra para la basura, y muchas veces esa ropa, ¿verdad? Esa ropa que era ropa reutilizable, pues obviamente eh, se incineraba, ¿sí? Se incineraba esa ropa. Y otra de las cosas que se hacía era que la última enfermera que salía de esa sala, pues era la enfermera quirúrgica porque ella tenía que recoger todo, tenía que dejar todo en orden para que posteriormente entrara el personal de intendencia a esparcir su fumigante, ¿verdad? Y antes de esto, pues obviamente el paciente lo sacaban inmediatamente de la sala a piso. Un paciente que no tenía derecho a una recuperación posoperatoria.
cuando sabemos que un paciente bajo anestesia, cualquier tipo de anestesia que sea, tiene complicaciones, puede tener complicaciones inmediatas y sin embargo, pues esto muchas veces pasó por alto y sí hay información donde muchos pacientes se morían en el elevador o se morían en el hospital. ¿Por qué? Porque iban todavía bajo, bajo algún efecto de anestesia, sí, y obviamente, pues se llegan a piso y en piso pues no se tiene preparado lo necesario para dar una reanimación cardiopulmonar. Entonces, a esto pues prácticamente se le llaman, ¿verdad? Prácticas mitológicas, prácticas sin enfermería, sin conocimiento basado en evidencia. Y sin embargo, hay hospitales que todavía se sigue llevando a cabo este tipo de prácticas y de procedimientos. Entonces, ¿las cirugías de pacientes infecciosos deben de manejarse como sala contaminada? Claro que no. ¿Por qué? Porque el paciente siempre va a ser la principal fuente de contaminación en un quirófano, siempre, sea quien sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente puede llegar un paciente infectado por VIH. A lo mejor no nos da síntomas por VIH, ¿verdad? Pero es portador y puede contaminar al personal. Por eso hay precauciones que las vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, todos los pacientes, ¿verdad? Todos deben de considerarse infectocontagiosos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos dan, ¿verdad? La ORN y la CDC, ¿sí? Lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Se consideran contaminados incluso con patógenos sanguíneos o otro tipo de patógenos, por lo cual el protocolo ambiental a aplicar será el mismo para todos los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo puedo tener que si es lo mismo un paciente con alta biocarga a un paciente de una cirugía limpia, por ejemplo, eh, una osteosíntesis, ¿sí? Aplicación de un implante protésico. Los dos pacientes se consideran contaminados. Los dos instrumentales que se van a utilizar, uno con alta biocarga y otro sin alta biocarga, se consideran contaminados con fluidos corporales del paciente. Entonces, es como nos dicen estos organismos reguladores, ¿verdad? Eh, que los mismos protocolos de higiene y ambiental deben de ser los mismos para ambos tipos de procedimientos, ¿sí? Entonces, tenemos que adaptarnos y entender de que no existe evidencia que respalde la desinfección rutinaria de las superficies ambientales o equipos entre intervenciones en ausencia de contaminación o suciedad visible, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la limpieza no debe de ser una limpieza exclusiva, una limpieza especial para este tipo de procedimientos, debe de ser la misma, ¿sí? El personal de intendencia debe de tener sus conocimientos sobre cómo debe de hacer la limpieza de cada sala donde se llevan a cabo estos procedimientos. ¿Y quién es la responsable de revisar y de supervisar esa limpieza? La enfermera, ¿sí? Y ya que ella verificó la limpieza y la limpieza de la sala, entonces sí va a entrar ella a hacer su proceso de desinfección, ¿verdad? No existe tampoco información que respalde procedimientos especiales de limpieza o cerrar el quirófano después de haber realizado una cirugía sucia o una cirugía contaminada. No. Y esto lo marcan, ¿verdad? También las guías de los CDC. No existe en ningún momento. Entonces, las superficies ambientales en los quirófanos rara vez implican como fuente de patógeno importante en el desarrollo de infección del sitio quirúrgico. Pero la pregunta es, ¿sí? ¿Por qué las paredes en el quirófano o por qué se deben de considerar como una fuente de contaminación? Muchas veces se pueden considerar porque no se limpian adecuadamente. Sabemos que hay procedimientos quirúrgicos donde hay salpicadura de tejidos, de líquidos, etcétera, y que muchas veces pasa desapercibido y nadie los limpia. Sí hay microorganismos que duran en las superficies semanas o meses, pero hay necesidad de que dure una parte de materia orgánica en esa pared, en esa lámpara, en ese portacubeta. Entonces, ¿dónde está la supervisión de enfermería?
para el personal de intendencia que haya hecho bien su limpieza. ¿Por qué? Porque si no hay una buena limpieza, pues no va a haber una buena desinfección, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que si yo voy a hacer una desinfección después de que hubo un procedimiento con alta biocarga, pues obviamente tengo que verificar que todo haya quedado en orden, que el de limpieza haga su limpieza con agua y jabón y su químico que haya utilizado para desinfectar lo que es la mesa de operaciones. Y posteriormente entrar yo y hacer mi limpieza rutinaria, mi desinfección rutinaria, perdón. ¿Sí? Entonces, los quirófanos, las superficies de los quirófanos, pues no deben de albergar materia orgánica o suciedad visible, ¿sí? ¿Por qué? Porque también, pues, que es un factor de riesgo, pues sí es un factor de riesgo, pero no tiene por qué haber materia orgánica o suciedad en las superficies. Eso quiere decir que no hay una buena supervisión en relación a los procesos de limpieza. Ahora se sabe que ese tratamiento o mala práctica extra, ¿verdad? Porque todo eso, pues todo eso que hacíamos de las prácticas mitológicas, pues es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque esto consume mucho tiempo, ¿sí? Porque a menudo conducía a la discriminación de los pacientes. Sí, el paciente muchas veces pues se siente mal porque pues él se huele si tiene una herida muy contaminada, una herida que tiene gran olor fétido, el síndrome de Fournier, el pie diabético, sabemos que son heridas que tienen un gran olor fétido, entonces el paciente también se siente mal porque creo que a nadie nos gustaría tener ese tipo de olores, entonces el paciente muchas veces el paciente nos ve cómo lo recibimos y nos incomodan sus olores. Entonces, todo esto, ¿verdad? Conducía a la discriminación del paciente. ¿Sí? También todo esto no es un procedimiento eficaz, ¿verdad? Como un control de infecciones. Al contrario, todo esto hace que aumente el riesgo de que se pueda presentar una infección del sitio quirúrgico, ¿sí? También los pacientes con infecciones desconocidas no eran tratados adecuadamente. ¿Por qué? Porque obviamente se hacía ahí un revoltijo de procedimientos y no podíamos identificar qué paciente pudiera venir infectocontagioso con alguna enfermedad en la sangre, como por ejemplo VIH o hepatitis B o hepatitis C. Y obviamente lo más importante, esta práctica no representa un costo efectivo ni ventajoso para el hospital. Entonces, la técnica de caso séptico o cirugía contaminada no tiene lugar en el ambiente quirúrgico moderno. Y esto viene como dice aquí la bibliografía, en la prevención de infección en áreas quirúrgicas desde el 2002 y está vigente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto debe de desaparecer. Todas estas prácticas deben de desaparecer en el ambiente quirúrgico moderno, actual. ¿Por qué? Porque obviamente hay guías, hay prácticas, hay nuevos desinfectantes, hay capacitación continua para quitar todo esto que representa un paradigma y que sin embargo lo seguimos haciendo. Para esto, obviamente, tenemos que conocer que el cirujano también tiene mucho que ver en este tipo de procedimientos quirúrgicos. El doctor William Hastel, ¿verdad? Pues es un pionero de la cirugía moderna, quien inventó los guantes de caucho, los guantes quirúrgicos, ¿verdad? Y que un cirujano de mucho prestigio en aquellos tiempos, en aquellos ayeres, en donde pues él decía que el cirujano siempre tiene que manejar los tejidos con delicadeza, con gentileza, tener una técnica aséptica correcta. La técnica aséptica correcta implica, como les mencionaba hace un momento, desde verificar que la enfermera quirúrgica verifique que todos los instrumentos y dispositivos que van a ser utilizados en esa intervención vayan limpios, vayan estériles, independientemente si el paciente trae gran cantidad de en su herida. Otro es hacer una disección anatómica de los tejidos, tratar los tejidos con delicadeza, no estirarlos, no estrujarlos. Veamos ahora en la actualidad, ¿verdad? ¿Cómo tratan los cirujanos los tejidos, ¿verdad? A mí me impresionaba en las cesáreas, cómo
a veces le hacían la incisión y se agarraba uno de otro lado y les tiraban, ¿verdad? A la pared abdominal. Entonces eso es un riesgo porque es un daño, es un trauma para los tejidos, ¿verdad? Otro de sus principios es hacer hemostasia cuidadosa. Cuando hay desbridamiento de tejido desvitalizado, de tejido muerto, generalmente hay sangrado. Entonces hay que tratar de hacer la hemostasia adecuadamente. Hay que evitar los espacios muertos entre los diferentes planos anatómicos y evitar las zonas de tensión. Ver cómo se sutura. Suturar no es apretar, suturar es afrontar los tejidos. Y eso nos corresponde también a nosotros como enfermera, supervisar al mismo cirujano, al residente o al pasante que vaya a reparar esos planos anatómicos. Todo esto tiene que ver, ¿verdad? Con los tiempos fundamentales de una cirugía, como lo vemos aquí, que es corte, disección, hemostasia, separación, disección, reconstrucción, ¿verdad? O sutura de los planos anatómicos. Y todo esto, pues obviamente son maniobras básicas para evitar que mi paciente se vaya a infectar. En este caso, si yo tengo un paciente con un procedimiento quirúrgico de alta biocarga, pues también tengo que tener cuidado en esto. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar dos verbos sagrados que los voy a mencionar en un momento, pero son verbos sagrados que tengo que conocer como enfermera quirúrgica y esos verbos sagrados son confinamiento y contención. ¿Sí? Entonces, el cirujano también tiene mucho que ver en este tipo de procedimientos de alta biocarga. No porque ya esté contaminado, pues voy a permitir que el cirujano esté con el cubreboca abajo, o que se esté limpiando el sudor con el brazo, o que se esté limpiando los mocos con la parte el marsupial de la bata, etcétera. Todas esas malas prácticas que ayudan a que el paciente obviamente se complique. Si está complicado, pues obviamente, ¿verdad? La violación de los principios de Halsted hace que el paciente se complique. Entonces, para evitar todas esas prácticas también mitológicas, pues tenemos que saber que existen precauciones estándares universales. Estas precauciones estándares universales, pues obviamente llegaron para poner a dormir esa famosísima práctica, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere que la mandaron a dormir? ¿Por qué? Porque sabemos que esas precauciones son el lavado de manos, que ya sabemos cuáles son, el uso de los guantes, el uso de la protección de las mucosas, las precauciones para evitar lesiones por pinchaduras, por cortes, por salpicaduras, ¿verdad? Que tenemos que tener un estricto control de vacunación, etcétera, y el uso de barreras como es la ropa impermeable, ¿verdad? Que nos debe de cubrir prácticamente el área en donde que va a ser nuestro trabajo, que es el pecho, ¿verdad? Los brazos y los puños. Entonces, la llegada de estas precauciones ha ayudado a poner a dormir esta práctica, incluso aunque las precauciones estándares estipulen que los pacientes con patógenos altamente transmitibles o importantes epidemiológicamente sean tratados de acuerdo con el modelo de precaución según la vía de transmisión. Y estas vías de transmisión, pues obviamente son la transmisión de vía aérea, la transmisión por gotas y la transmisión de contacto. Entonces, este tipo de transmisión, pues las tenemos presentes y no nada más en hospitalización, sino también en el quirófano. Entonces, estas prácticas o estas precauciones estándares universales, ¿verdad? Están respaldadas por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades y también son reguladas por la Agencia de Seguridad Ambiental, Seguridad Laboral, perdón, como es la OCHA, desde 1991, que no particularmente difícil de implementar en un ambiente perioperatorio, ¿sí? No son difíciles de implementar en un ambiente, ¿verdad? Perioperatorio, donde nos vamos a encontrar con este tipo de procedimientos quirúrgicos con alta biocarga. ¿Cuáles son las realidades? Pues obviamente sabemos que las realidades existen, ¿verdad? Estas guías, ¿verdad?
para la prevención y control de enfermedades desde el 2003. ¿Y qué nos dicen esas guías? Muy claramente nos dicen que las superficies generalmente no están directamente asociadas con la transmisión de infección hacia los trabajadores o el paciente. ¿Qué quiere decir? Que las superficies, o sea, las paredes, los fomites, no están asociados. Pero no porque estén asociados, yo voy a permitir que si se salpicaron de materia orgánica visible, pues que ahí se quede. No, tengo que supervisar como enfermera que esas superficies generalmente, ¿verdad?, estén limpias. ¿Y qué nos dice la OCHA? La OCHA desde 1991 nos dice que ni el virus de la hepatitis B, ni la hepatitis C, ni el virus de la inmunodeficiencia han sido transmisibles por ambientes, por superficies ambientales como son los pisos, las paredes, etcétera. Estas enfermedades son transmisibles de otra manera, ¿sí? De otra manera, como es la vía sanguínea, ¿sí? ¿Y qué nos dice la norma 010, también vigente desde 1993 para la prevención y control, ¿verdad?, del virus del VIH y de la inmunodeficiencia? Muy claramente, desde el 2000, desde 1993 que salió esta norma, nos dice que todos los pacientes deben de ser considerados como potencialmente contagiosos por VIH o por otros agentes transmitidos por sangre o fluidos corporales. Entonces, podemos tener pacientes, aunque no sean pacientes con alta biocarga, que lleguen, por ejemplo, para, para una mastectomía, para una tiroidectomía, ¿sí? Pero ese paciente se considera potencialmente infectocontagioso por VIH u otro. Aunque no tenga síntomas, aunque sea asintomático, puede ser asintomático, pero puede ser portador y es como nos puede contagiar a nosotros como trabajadores. Entonces, aquí es importante utilizar esas precauciones estándares basadas en la transmisión para interrumpir la cadena, ¿verdad?, de transmisión. Y obviamente, ¿verdad? Todos estos organismos reguladores, incluso la norma 010, nos hablan de cuál es el posicionamiento de estos organismos nacionales e internacionales al respecto. La Joint Commission, la OCHA, los CDC, la ORN, ¿verdad? Todos estos nos dan normas, estándares y recomendaciones de buenas prácticas, ¿sí? Entonces decimos, bueno, pero son normas de otros países, sí, pero nos sirven por eso existe la Organización Mundial de la Salud, para difundir, para, para intercambiar este tipo de recomendaciones. ¿Por qué? Porque la salud, como dice el derecho a la salud, es un derecho para todas las personas en el mundo, ¿sí? Y esto es universalmente conocido. Entonces, debemos de respetar esas normas, esos estándares y esas recomendaciones ante estos procedimientos. Por ejemplo, ¿qué nos dice en nuestro país la norma 045, que es vigente desde el 2005? Que esta norma nos habla de la vigilancia epidemiológica y prevención contra las enfermedades nosocomiales o infecciones o enfermedades intrahospitalarias. Esta norma en su párrafo 10.6.7.2 especifica que todas las áreas, en este caso los quirófanos, deben de contar con un manual, ¿verdad? Un manual de procedimientos de limpieza para saber con qué frecuencia, ¿verdad? Con qué frecuencia y cómo se debe de llevar a cabo el aseo y la limpieza de esas áreas, ¿verdad? Así como los mecanismos que permitan la vigilancia estricta sobre el cumplimiento de que se llevó a cabo este tipo de práctica, y obviamente esto debe de estar registrado en una bitácora de control. Y mi pregunta es, ¿en nuestros hospitales tenemos bitácora de control? ¿En nuestros hospitales tenemos manuales de procedimientos? Pues no. Entonces, ¿quién es el que debe de hacer la limpieza? El de intendencia. Sí, él tiene que hacer la limpieza, pero ¿realmente la hace como debe de ser? Cuando para este tipo de procedimientos o el simple hecho de ser una unidad quirúrgica, una sala de operaciones, ¿sí? El material que se utiliza debe de ser exclusivo para esa área del quirófano, ¿sí?
Todo lo de limpieza, las cubetas, los mops, los trapeadores, todo debe de ser exclusivamente para esas salas de operaciones, ¿sí? Entonces, es una de las cosas y que debemos de registrar este tipo de procedimientos. El doctor Didier Petit es conocido, ¿verdad?, como el Semmelweis de la era moderna, ¿verdad?, el precursor, ¿verdad?, de que sacó una alianza de manos seguras salvan vidas, ¿verdad?, que fue líder mundial de la Organización Mundial de la Salud, que fue uno de los que prácticamente, ¿verdad?, anduvo difundiendo, entregando, enseñando, educando a la gente en los diferentes países sobre el uso del alcohol gel, ¿sí? Entonces, es un líder muy importante dentro de la prevención, ¿verdad? Primero de lavado de manos, el uso del alcohol gel, de lavado de manos, y pues obviamente, ¿verdad? ¿Qué dice él al respecto de estos ambientes? Dice que hay factores esenciales para prevenir la diseminación de infección por el personal del quirófano, ¿sí? ¿Y cuáles son esos factores? La integridad del personal y la ética en el trabajo. ¿A qué se refiere la integridad del personal? ¿Cómo portamos el uniforme adecuadamente? Si vamos a tener un procedimiento quirúrgico de alta biocarga, sí, no tenemos por qué quitarnos y ponernos un uniforme quirúrgico de ahí del hospital. Mi pregunta es, ¿ustedes conocen cómo lavan los uniformes de ahí del hospital? ¿Cómo son los centros o las lavanderías de los hospitales? Yo las invito para que vayan a dar una vuelta. Ahí no separan las cosas, ahí lavan todo contra todo. Entonces, yo prefiero ponerme un uniforme, ¿verdad? Un uniforme que yo limpié, que yo planché en mi casa, a ponerme un uniforme. Entonces, la integridad personal se refiere a la higiene y saber portar un uniforme adecuadamente y la higiene de confinar y contener el pelo dentro de un turbante adecuadamente, donde sabemos que está prohibido las joyas, los aretes, las pulseras, las uñas postizas. A eso se refiere la integridad personal. ¿Y qué vemos hoy en la actualidad? Vemos un sinnúmero de cosas, que con el copete de fuera, que vemos que los piercing, que vemos las uñas postizas, que, bueno, un montón de cosas que vemos. Entonces, eso no es integridad personal y sobre todo la ética en el trabajo. ¿Realmente me gusta lo que estoy haciendo para poderlo hacer de calidad? ¿Sí? Entonces, Didier Pitet no se equivocó, ¿verdad? El equipo quirúrgico completo, desde el personal de limpieza hasta los cirujanos, deben adherirse a las directrices avanzadas sobre la prevención de las infecciones que se ocasionan en el quirófano. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nos debemos de preocupar por la limpieza y la desinfección, ¿verdad? De nuestros entornos quirúrgicos. Entonces, ¿por qué? Porque la desinfección de las áreas hospitalarias es un proceso crítico que debe de realizar una persona que no porque sea personal de limpieza, debe de tener desconocimiento. No, a ellos también deben de tener conocimiento sobre utilizar un equipo de protección, un uniforme, perdón, un equipo de protección personal, conocer procesos de limpieza, conocer los diferentes tipos de limpieza, conocer los diferentes tipos de enjuagar los mop en la limpieza de una cubeta, de 2 cubetas o de 3 cubetas, qué son los desinfectantes. Ellos deben de tener ese conocimiento. ¿Por qué? Por eso la desinfección es un proceso crítico que nos va a garantizar la seguridad y la protección del personal y de los pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esta reducimos las infecciones asociadas al cuidado de la salud a través del apropiado uso de los desinfectantes que se van a utilizar para dicho procedimiento. Y obviamente estas recomendaciones están categorizadas en base a datos científicos existentes, a un razonamiento teórico y a una aplicabilidad. ¿Cómo uso ese razonamiento y si realmente yo lo aplico en mis áreas hospitalarias? Y esto yo lo saqué de las guías de los CDC, que son los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades. Aquí están las recomendaciones y esas recomendaciones, vean la bibliografía y no cambian porque están vigentes. ¿Cuánto hace de esto?
prácticamente ya 25 años o más de 25 años, ¿sí? Entonces son recomendaciones por grado de evidencia dadas por los Centros de la Prevención y Control de Enfermedades, donde nos habla que existen categorías desde la 1A hasta la no recomendación. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como profesionales de la salud? Que muchas veces nos vamos, ¿verdad?, a la no recomendación, ¿sí? Donde es un problema no resuelto, práctica sin evidencia, o consenso de su eficacia. Ahí nos vamos a lo fácil, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la categoría 1A? Nos dice que todo esto está fuertemente respaldado por estudios epidemiológicos clínicos, por estudios epidemiológicos clínicos experimentales que tienen una relevancia teórica o racional. Categoría 1C, obviamente que puede estar regulado por una entidad federal o estatal. ¿Sí? Nosotros tenemos regulaciones federales como son nuestras normas oficiales, la norma 045, ¿verdad? Tenemos estatales como son los COFEPRIS a nivel estatal, ¿verdad? Y tenemos la categoría 2, que son sugeridas y respaldadas por teorías y estudios epidemiológicamente clínicos. Creo que estas categorías son importantes. ¿Por qué? Porque a continuación, ¿verdad? Les hablo, nos dan las recomendaciones, ¿a qué se refieren las categorías? ¿Sí? ¿Qué nos dice el nivel de evidencia de la categoría 1B en relación a la ventilación en las salas de operaciones? Que debe de haber una presión positiva en los quirófanos con respecto a los pasillos y áreas subyacentes, ¿sí? ¿Y existe esa presión positiva? No, a veces ni tenemos filtros, grado EPA, pero es una recomendación que da, que debe de haber en cada quirófano, ¿verdad? Una presión positiva, ¿sí? Para evitar la entrada de micropartículas a las salas de operaciones, ¿sí? Mantener al mínimo de 15 recambios por hora, de los cuales uno debe de ser aire fresco y aire ultralimpio. ¿Qué quiere decir? Que debe de haber 15 recambios y uno de ellos aire limpio y aire fresco. Ese aire debe de ser filtrado. Aire filtrado, reciclado, con filtros adecuados, filtros CEPA de alta eficiencia que retengan partículas de 0.5 micras, ¿sí? Coloque la entrada del aire a la altura del techo y la salida cerca del piso. Eso es lo que debe de haber en una sala de operaciones. Arriba debemos de ver que haya filtros que salga, ¿verdad?, el aire, y en la parte de abajo, donde después de que salió de la parte de arriba, haga un barrido y ese aire filtrado salga por la parte de abajo, ¿sí? Está prohibido utilizar radiación ultravioleta en los quirófanos para prevenir infección del sitio quirúrgico. Muchas veces en los hospitales privados vemos que en la entrada de los quirófanos tienen ahí unas como lamparitas con rayos ultravioletas, ¿verdad? Y que pásale por aquí, ya te esterilizas y puedes entrar a la sala de operaciones y ya no hay riesgo de infección. Pues obviamente eso no es posible. Las puertas de los quirófanos deben de estar cerradas en todo momento. Eso es algo importante, algo que se tiene que hacer precisamente para evitar la contaminación. Otra recomendación es, dice que cuando se ensucien o se contaminen con sangre o fluidos corporales las superficies o el equipo, hay que utilizar un desinfectante aprobado por la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, para limpiar antes de la siguiente operación. O sea, no debo de dejar que la materia orgánica ahí se pegue, ¿sí? No realice las operaciones de limpieza especial o limpieza exhaustiva, ni cerrar los quirófanos después de intervenciones con alta biocarga o intervenciones con cirugías contaminadas o sucias. Prohibido cerrarlas, ¿sí? No use tapetes adheribles en la entrada de área quirúrgica o quirófanos individuales para el control de infecciones. ¿Por qué? Porque sabemos que como profesionales de la salud nuestro trabajo es de la cintura para arriba. En la recuperación, en la sala de operaciones, en el campo quirúrgico, nuestro trabajo es de la cintura para arriba, ¿sí? Entonces no hay ningún fundamento de que yo use tapetes adheribles para que yo entre por ahí y mis zapatos se desinfecten. Los zapatos siempre van a estar sucios, ¿sí?
Por ahí también hay información donde dice pues que debemos utilizar un zapato especial para utilizarlo solamente en esos ambientes, ¿verdad? Otro de las recomendaciones que nos da la categoría 2, que después de la última intervención quirúrgica del día, tenemos que hacer una aspiración en húmedo del piso del quirófano con un desinfectante aprobado con la EPA. ¿Qué quiere decir? Hacer un trapeado con un mop en seco, ¿verdad? Medio humedecido con un desinfectante. Está prohibido barrer, está prohibido utilizar desinfectantes en aerosol o como fumigantes, ¿sí? Otra de las recomendaciones que obviamente es importante, el número de personas debe de ser limitado en un quirófano, ¿sí? Otra de las recomendaciones del nivel de evidencia nos dice que entre los procedimientos quirúrgicos y en caso de que haya suciedad visible, no hay recomendación sobre la desinfección de superficies. ¿Qué quiere decir? Solo tengo que limpiar con agua y jabón y es más que suficiente. Hay que procesar todo el instrumental de acuerdo a las directrices publicadas. Todo el instrumental. ¿Qué pasa en la actualidad? Que solamente se lava el que se utilizó en el procedimiento quirúrgico, el que estuvo en contacto con el paciente, el que estuvo en contacto con los tejidos del paciente. Y eso es una mala práctica porque el paciente estuvo expuesto, el instrumental estuvo expuesto en un ambiente donde las partículas que hay siempre en el ambiente están cargadas con microorganismos. No porque los microorganismos vuelen, los microorganismos no vuelan, pero esas partículas que vemos muchas veces en el ambiente son las que llevan los microorganismos. Entonces, no puedo yo decir, nomás lavo el que se usó en la cirugía y el otro así lo entrego. No, todo el instrumental se debe de procesar adecuadamente. También no utilizar la esterilización flash por razones de conveniencia o por ahorrar tiempo. Esto también es una práctica que ya pasó a la historia, no es recomendada utilizar la esterilización flash. Por eso es que todos los hospitales deben de tener cierta cantidad de instrumentos por si uno se contamina, si algo no se cae y no utilizar la esterilización en flash. Otra de las recomendaciones es que al entrar al quirófano, si ya comenzó el procedimiento quirúrgico, la mascarilla quirúrgica debe de cubrir completamente la nariz y la boca. Eso es algo que también debemos educar a la gente, ¿sí? Al entrar al quirófano, el gorro debe confinar correctamente el pelo de la cabeza, ¿sí? Y si yo traigo un arete pequeño, pues obviamente debo de confinar mis aretes pequeños. También utilizar materiales resistentes como barrera al paso de los líquidos. ¿Cuáles? Pues lo ideal sería utilizar ropa reutilizable que tiene características impermeables 100%, pero muchas veces las condiciones económicas de muchos hospitales no lo permiten. Sí, pero si yo estoy en un procedimiento quirúrgico y me mojo o veo que el cirujano se mojó, ¿sabe qué, doctor? Permítame, le voy a cambiar, le voy a hacer esto. Si es un procedimiento donde van a hacer con alta biocarga, donde voy a hacer un desbridamiento, debo de confinar y contener, evitar que haya derrames, evitar que eso se salga más de lo que debe de salir, ¿sí? Entonces, esa indumentaria también se tiene que cambiar. No utilizar un desinfectante de alto nivel para las superficies. Los desinfectantes de alto nivel es para instrumental sumergible. Los desinfectantes de alto nivel no son para embarrarse en las paredes. ¿Por qué? Porque estos producen vapores tóxicos, irritación en los ojos y a la larga pueden producir una enfermedad que es considerada como riesgo laboral y es el asma laboral. Sí, también no es recomendación, la categoría 1B nos dice que no se recomienda realizar muestras ambientales rutinarias, ¿verdad? Como hacer cultivos y todo eso, porque aparte eso es muy caro. Lo importante es vigilar y que nuestros quirófanos estén limpios, evitar cualquier fuente de contaminación. Si hay contaminación, limpiarlo inmediatamente. No fumigar o aplicar spray con fines rutinarios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen estas directrices que ya hemos estado mencionando? Pues todas estas directrices abogan porque todos los pacientes quirúrgicos sean considerados como potencialmente infectocontagiosos por los microorganismos que son por vía sanguínea, por lo cual todos los procedimientos quirúrgicos, todos con alta biocarga y sin alta biocarga, se consideran contaminados.
Y se deben de implementar los mismos protocolos de limpieza para todos los procedimientos quirúrgicos. Procedimientos ambientales y procedimientos del instrumental es el mismo. No porque fue un paciente que tuvo una Cinetobacter baumannii o porque tuvo un paciente de COVID o un paciente, hay que esterilizar el instrumental primero sin empaque, hay que hacer un proceso de limpieza. Esas son prácticas que ya pasaron a la historia. Todo el instrumental se considera contaminado y si yo tengo el recurso, que en este caso son detergentes enzimáticos, son los ideales para limpiar y procesar, limpiar y descontaminar mis instrumentos. Pero esta limpieza, ¿desde dónde empieza? Empieza desde el punto de uso, desde mi lugar donde yo estoy parada recibiendo los instrumentos que está utilizando el cirujano, desde ese es el punto de uso. Ahí empieza el momento de la limpieza y descontaminación. Esto evita que la materia orgánica se pegue en las pinzas, se pegue en las ranuras, en los engranes, se fije la materia orgánica en los instrumentos. Eh, por eso es que la quirúrgica siempre debe de traer una compresa, una gasa bien agarrada sin soltarla y estar limpiando sus instrumentos. De preferencia debe de ser agua inyectable o agua esterilizada. No utilizar cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio lo que hace es que la sal fija la materia orgánica en los instrumentos. Entonces, así como la eliminación de la práctica de caso, así como la eliminación de la práctica de caso sucio o sala contaminada, también debe de ser eliminada, ¿sí? Y esto, pues obviamente, ¿desde cuándo? Pues esta es información que no cambie y que siempre ha estado ahí vigente y que nos cuesta trabajo, pues obviamente, implementar las nuevas prácticas, actualizar al personal y decirles de los cambios. Pero era como les decía hace un momento, siempre le tenemos miedo al cambio. Entonces, existen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un quirófano y obviamente todas estas partes son áreas de multicontacto que obviamente muchas veces, ¿qué quiere decir de multicontacto? Que pueden estar contaminadas por microorganismos que llevamos a través de las manos y que obviamente esto pues debemos hacer la desinfección, ¿verdad? Con un desinfectante, ¿verdad? Aprobado por la EPA. Entonces, esa limpieza y desinfección ambiental. La limpieza es por el personal de intendencia y la desinfección es por parte del profesional de enfermería. Entonces, ¿qué nos dice la ORN? La ORN sobre la limpieza y desinfección ambiental. Que después de cualquier procedimiento quirúrgico con alta biocarga o sin alta biocarga, tenemos que limpiar y desinfectar todo lo que vemos aquí, paredes, persianas, ventanas, equipo fijo, móvil empotrado, techos, muebles, incluyendo las ruedas y pedales de las máquinas de anestesia, de las mesas de operaciones, todo eso, los vestíbulos, pasillos, los picaportes, todo eso debemos de limpiar. Los ductos y filtros de aire debemos de tener, de preguntarle al personal de mantenimiento si tiene su bitácora, cada cuando se revisan esos filtros de aire, ¿sí? Que el aire acondicionado sea aire limpio, que esos filtros tengan las características de ser filtros EPA, ¿sí? Que haya que equipos de ventilación y calefacción también estén calibrados por el personal de mantenimiento. Hay que limpiar también y desinfectar los armarios, gabinetes, repisas, pisos, paredes, techos. ¿Por qué? Porque muchas veces en la superficie se albergan las partículas, lo que son las pelusas, ¿sí? Y muchas veces nuestros ojos no vemos esas partículas, ¿sí? Y es ahí en esas partículas donde los microorganismos se adosan, que los llevamos a través del contacto humano-superficie, que ahí dejamos los microorganismos. Entonces, todo eso se debe de limpiar. Si son oficinas, salas de espera, vestidores y obviamente todo se debe de limpiar y desinfectar. Y una vez que se llevó a cabo esta limpieza de manera general,
todo el equipo que se utilizó para la limpieza se debe de guardar limpio, desinfectado y escurrido. Lo que les decía hace un momento, siempre debe de ser único y exclusivamente para ese servicio. De verdad, tenemos que en ese momento siempre limpiar cuando ocurran derrames y cuando se encuentren visiblemente sucias, ¿sí? Entonces, aplicar lo que dijo Joseph Lister, ver los microorganismos con el ojo de la mente. Cuando apareció COVID, a través del Consejo de Salubridad General, antes la desinfección de la sala se hacía con cloro, se hacía una dilución, ¿verdad? De 3 mililitros en 1 litro de agua, donde hacíamos una dilución, ¿verdad? A 100, perdón, a 1000 partes por millón. Pero cuando aparece COVID, ¿verdad? Que fue en el 2019, en el 2020, perdón, pues obviamente Consejo de Salubridad General en nuestro país, pues obviamente, ¿qué hizo? Aumentar la cantidad de cloro. Va a ser la misma concentración como está aquí en este recuadro amarillo, que vamos a, por ejemplo, el cloro comercial, el cloro que venden en cualquier centro comercial, viene a una concentración de 6%. ¿Qué debo yo de hacer para limpiar para desinfectar mis superficies, mis paredes, mis fomites? Voy a utilizar cloro al 6%. ¿Cuánto? 17 mililitros de cloro en 1 litro de agua, ¿verdad? Para hacer una concentración de 1000 partes por millón, ¿sí? Entonces, con esa dilución, a partir de COVID, aumentó, ¿sí? Aumentó 14 mililitros de cloro, porque antes eran 3 cuando no conocíamos COVID, pero cuando apareció COVID, se aumentó a 17 mililitros de cloro en 1 litro de agua para hacer mi desinfección. ¿Cómo voy a hacer la desinfección de las mesas? Sabemos que el cloro es corrosivo para los metales. ¿Cómo lo debo de hacer? Por eso debo de hacer la dilución correctamente. El cloro lo debo de hacer mi dilución. Deben de ser diluciones frescas, diluciones preparadas en ese día. Nada de que preparo en la mañana y esta preparación es para los 3 turnos. No, cada turno debe de hacer su preparación. Pasar, impregnar mi compresa, limpiar mis lámparas, mis mesas en dirección a las manecillas del reloj, como lo sabemos hacer, ¿verdad? Con la solución, con la compresa impregnada con esta solución y posteriormente, ¿verdad? Ya que terminé, ¿verdad? Hay que quitar, a pasar otra con agua para quitar el cloro. ¿Por qué? Porque el cloro pica el acero inoxidable. ¿Sí? El cloro actúa de manera rápida siempre y cuando los fomites y las superficies no tengan materia orgánica. ¿Por qué? Porque el cloro se inactiva en presencia de materia orgánica. Por eso yo les decía, yo no puedo hacer una desinfección de la sala si hay materia orgánica en las paredes, en las lámparas, en las cubetas, en la máquina de anestesia y no nada más sangre, puede ser orina, puede ser excremento, puede ser vómito, puede ser sangre, lo que sea. Entonces, primero hay que quitar todo eso para que el cloro tenga su efectividad. Lo que les comenzaba hace un momento, confinar y contener, 2 verbos sagrados de la enfermera quirúrgica, ¿verdad? 2 verbos sagrados también en la limpieza en estos ambientes quirúrgicos. Obviamente, confinar y contener es seguir las directivas de que todas las cosas contaminadas deben de quedar en una zona tan pequeña como sea posible y limpiarlas y descontaminarlas inmediatamente. Ejemplo, si el cirujano está haciendo un desbridamiento de una herida muy contaminada, de una herida con alta biocarga, yo debo de confinar y contener ahí en ese espacio, ¿sí? Si utilizó una pinza, una tijera, en ese momento la debo de descontaminar y ponerla en un lugar específico. Todo eso se llama momento séptico y lo debo de confinar y contener, ¿sí? Inmediatamente. La limpieza se debe realizar, la limpieza de los ambientes quirúrgicos se debe realizar según un calendario y se debe de proporcionar un ambiente seguro y visiblemente para el paciente, pero no solo para el paciente, sino para nosotros como trabajadores de salud. Entonces, de acuerdo a la normatividad y al procesamiento de los posicionamiento, perdón, de los diferentes organismos reguladores, deben aplicarse los mismos protocolos de limpieza en todas las intervenciones quirúrgicas para la protección tanto del paciente como para nosotros. Para nosotros, porque cualquier procedimiento quirúrgico se considera contaminado.
Entonces, tenemos un compromiso como profesionales en el área de la salud, ¿sí? Siempre hay que ver hacia adelante, siempre hay que ver hacia el futuro, no ir como el cangrejo para atrás, no ir, no llegar y hacer las mismas prácticas y procedimientos que se siguen haciendo ahí. Es difícil cambiar a la gente, es difícil cambiarles el chip, pero hay que saberles llegar y entender que el futuro de la profesionalización, el futuro de nuestro quehacer como profesionales de la salud, siempre es para enfrente, ¿sí? Como conclusiones, pues tenemos que apegarnos a los estándares de limpieza, desinfección en el quirófano, ¿verdad? Por los organismos internacionales. Sí, tener una capacitación y actualización por parte del personal acerca de estos procesos, así como la cantidad y la calidad de insumos que se necesitan. Debemos de tener lo necesario para este tipo de procedimientos. En el uso de las herramientas de limpieza deben de ser exclusivas para los quirófanos, lo que les comentaba hace un momento. Tenemos que identificar esos químicos o esos desinfectantes que se utilizan para este proceso crítico, para este proceso como es la limpieza y desinfección, así como el conocimiento de cada uno de ellos y cuáles son las fortalezas y limitaciones que vamos a tener, ¿sí? El personal de limpieza de estas áreas debe de ser permanente, no se debe de cambiar. ¿Por qué? Porque también eso conlleva a que muchas veces cambiamos al personal de intendencia y el que llega no conoce técnicas, no conoce procedimientos, y piensa que y anda preguntando cómo lo hago. Sí, entonces debe de ser un personal permanente, pero que esté en capacitación continua. Entonces, la limpieza, la desinfección, la esterilización, saber identificar a nuestros pacientes, saber identificar qué tipo de cirugía voy a tener, una cirugía limpia, una cirugía contaminada, una cirugía sucia, infectada. Tenemos que saber, tenemos que entender que son elementos primarios más eficaces para romper la cadena epidemiológica de lo que es una infección. Entonces, para concluir, como dice la enfermera, la Flores Nightingale, que la enfermería debe de poner al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar sus heridas. Si efectivamente no se equivoca Flores Nightingale, si yo no tengo al paciente en las mejores condiciones, esas heridas jamás van a cerrar, ¿sí? Entonces, eh, me despido con esta frase que dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y la energía atómica, que se llama voluntad. Palabras de Albert Einstein, y obviamente no se equivoca. Si nosotros no tenemos voluntad en hacer cambios como profesionales de la salud, en entender que todo evoluciona y más en nuestro campo hospitalario, pues obviamente no vamos a avanzar. Vamos a ir como el cangrejo para atrás. Entonces, hay que tener voluntad para cambiar y hacer las cosas de la mejor manera. Muchas gracias. Leti, muchas gracias. Excelente tema. Perdón. Creo que nos queda muy claro y que, como tú bien mencionaste al inicio de la ponencia, es un tema que frecuentemente y de forma periódica tendríamos que estar retomando tanto para el personal con alta experiencia como para el personal que está en formación o con poca experiencia en el ámbito perioperatorio. Es un tema que da para muchas cosas, que nos deja muchas experiencias y que, por ejemplo, aquí algunas situaciones podemos darnos cuenta que estamos viviendo en los lugares de nuestros trabajos en forma específica. Le damos la palabra a nuestra compañera Alma, que tiene por aquí un comentario acerca de este tema. Gracias, Leti. Ok. Maestra Leti, buenas noches, mucho gusto, Alma Valles, a sus órdenes. Y pues Hola, definitivamente Alma, la muchas importancia, gracias. gracias, definitivamente los paradigmas, como usted bien lo mencionó, verdades incuestionables. Qué importante empezar a romperlos. En nosotros, las nuevas generaciones, está el ir trabajando poco a poco estas situaciones. Y pues definitivamente de acuerdo con usted que se combaten con evidencia, y pues a seguir trabajando en este proyecto.
Y pues bueno, solamente había de las preguntas, maestra, solamente estaba una en relación con su experiencia, la sugerencia para desinfección de las superficies y las áreas. Y durante la ponencia la contestó, que fue bueno con los desinfectantes que están aprobados por la EPA, el manejo de agua estéril y no solución salina para la desinfección de las superficies. Y más que claro, el uso del cloro al 6%, 17 mililitros en 1000 mililitros de agua para la concentración propia y adecuada. Muchísimas gracias, un gusto tenerla con nosotros y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Alma. Efectivamente, para las superficies es cloro y para el instrumental es agua estéril. Sí, agua estéril, no agua, no solución fisiológica, porque acuérdense, la sal de la solución fija la materia orgánica en los instrumentos, hace más difícil la limpieza y esto va creando el biofilm en los instrumentos. Entonces, la limpieza es muy importante en el punto de uso. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Inmediatamente ahí en donde estamos paradas, ahí donde el personal está instrumentando, cada pinza que le vaya pasando el cirujano de cualquier procedimiento quirúrgico, ella la debe de ir limpiando inmediatamente y eso debe de hacerlo con su compresa impregnada con agua inyectable, agua estéril, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. Carito, le damos la palabra a la compañera Marta Marta Carolina. Carolina. Adelante. Maestra Leti, muchas gracias por su ponencia. Muy interesante, ya que es una actividad que día a día nos enfrentamos en los quirófanos. Tus recomendaciones son muy específicas. Esperemos que eso nos sirvan de utilidad. También los manuales de procedimientos dentro de los quirófanos hay que integrarlos. Eso nos ayudaría muchísimo. Y sobre todo, los conocimientos al personal de intendencia que realiza el procedimiento de la limpieza y la vigilancia por parte de enfermería. Un tema muy interesante que tenemos para mucho que comentar y muchos lugares en donde aplicarlo. Muchas gracias, Efectivamente. maestra Leti. No, de nada, y efectivamente, pues son recomendaciones que son muy antiguas y que muchas veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Ponernos a leer y implementarlas porque luego nos vamos a echar de enemigos a todo mundo, pero yo creo que vale la pena por la seguridad tanto de nosotros como del paciente. Entonces, si se fijaron, la bibliografía es muy antigua, pero son recomendaciones de la ORN y siguen vigentes de acuerdo a la normatividad también que nos rige a nosotros, las normas oficiales, las guías de práctica clínica, esas recomendaciones de la CDC que van a ser vigentes y no nada más para la práctica de quirófano, sino para la práctica también de terapia intensiva, para la práctica de pediatría, tienen sus propias recomendaciones. Entonces, yo creo que es importante retomarlas, es importante hacer concientizar al personal de que existe evidencia del por qué los cambios. Y aquí en este tema también me gustaría agregar el cuidado de uno mismo como enfermera, las precauciones de vacunaciones y de seguimientos, porque estamos expuestas continuamente a un medio contaminado o a un medio donde vamos a estar con un paciente potencialmente infectado. Así es. Muy bien, muchas gracias, Carito, muchas gracias, Alma, por sus aportaciones. Por aquí tenemos un comentario de nuestra compañera Elizabeth Azúa. Muchas gracias por esta ponencia muy interesante e importante para retomar lo mejor que se pueda en nuestro día a día. Tenemos algunos comentarios de las compañeras. Muchas gracias, maestra. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Lamentablemente fue un tema muy, muy extenso, muy interesante, con mucha información que tenemos que concientizar nosotros como profesionales. Y qué bueno que estamos con, como usted menciona, con una bibliografía todavía ya con cierto tiempo que se ha estado aplicando, pero que estas organizaciones reguladoras aún continúan vigentes y que continúan siendo una forma de llevar a cabo nuestro actuar
de la mejor manera, para tener a nuestro paciente en las mejores condiciones. Y pues bueno, damos las gracias a la maestra Leticia Domínguez por su tiempo, por su experiencia, por proporcionarnos sus conocimientos con este tema tan interesante. No me cabe más que darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron presentes en la ponencia y su permanencia. Vamos a dar solamente un aviso, a comentarles que tenemos la siguiente tema el siguiente mes, que va a ser el 12 de febrero, con el tema, perdón, permítanme, es trazabilidad quirúrgica, eficiencia y precisión en el departamento del procesamiento estéril, que va a ser para el día 12 de febrero a las 7 de la noche, igual con el mismo grupo. Muchas gracias, maestra Leti. Reitero las gracias por acompañarnos y apoyarnos para esta etapa de este año que iniciamos con estas sesiones de capacitación. Gracias y Muchas gracias. Les agradezco mucho. Buenas noches. Hasta luego. buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Pati. Gracias por la invitación. Bye. Bye.